Bien, podemos comenzar. Vamos a eh, hacer la bendición antes de poder estudiar la Torá y vamos a ir estudiando ya los que se integren. Entonces, bueno, Baruch Hashem, eh, se estarán integrando ya de acuerdo ya al estudio. Vamos a empezar entonces, vamos a hacer una bendición, vamos a hacer la bendición de la Torá por tener el mérito de poder estudiar la Torá. Bendito sea usted, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos separó de entre todas las naciones y nos entregó su Torah. Bendito sea usted, Adonai, el dador de la Torah. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar con este estudio de la Parashá Ki Tetzé. Yo tengo aquí el capítulo 21, versículo 10. Ahí comienza, Joseph. A ver. Correcto. 21 días para 21 Shaki días. Tetzte. Muy bien, excelente. ¿Puede dar lectura hasta el capítulo, este capítulo 21? Correcto. Estimado Joseph, adelante. Sí, Pablo, no te preocupes. Entonces sería Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito sea el Eterno que nos dio su Torah. Dice para Shaki Tetzte. En la versión Torah 1999. Cuando salieres a la guerra con tus enemigos y el Eterno, tu Elohim, te los entregara en la mano y capturares cautivos, y vieres entre sus cautivos una mujer que es hermosa de forma y la deseares, la podrás tomar para ti como esposa, la traerás a tu casa, ella se rapará la cabeza y se dejará crecer las uñas, se quitará la ropa de su cautiverio y se sentará en tu casa y llorará por su padre y su madre durante un mes entero. Luego podrás venir a ella y vivir con ella, y ella será esposa para ti. Pero acontecerá que si no la deseas, entonces la dejarás ir. Mas no la esclavizarás, pues la has afligido. Si un hombre tuviere dos mujeres, una amada y otra odiada, y las dos le dan hijos, la amada y la odiada, y el hijo primogénito es el de la odiada. Entonces, ocurrirá que el día que hace que sus hijos hereden lo que él posee, no puede darle el derecho de primogenitura al hijo de la mujer amada antes que al hijo de la mujer odiada, sino que debe reconocer al primogénito, el hijo de la mujer odiada, dándole porción doble de todo lo que se halla en su poder, pues él es el vigor inicial, a él le corresponde el derecho de primogenitura. Si un hombre tuviere un hijo díscolo o desobediente y rebelde, que no obedece su voz ni la voz de su madre, y ellos los disciplinan, mas él no les obedece, entonces su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán con los ancianos de la ciudad y el portal de su hogar, de su lugar, perdón. Ellos le dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es desobediente y rebelde, no obedece nuestra voz, es un glotón y un borracho. Todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá por glotón y borracho y desobediente. Y quitarás el mal de vuestro medio, y todo Israel oirá y temerá. Si un hombre hubiera cometido un pecado cuyo castigo es la muerte, será condenado a muerte y lo colgarás en la horca.
Su cuerpo no permanecerá en la horca toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás ese día, pues una persona colgada es una maldición de Dios, y no impurificarás tu tierra que te da el Eterno tu Dios como herencia. Hasta ahí sería. Sí, hasta ahí toda Rabá. Muchas gracias, Joseph. Muy bien. Bueno, son temas un poco complejos de poder analizar, pero vamos a ir analizándolo de acuerdo a cómo transmite la sabiduría del pueblo de Israel todos estos temas. Bien, fíjense, esta parashá, Kitetse, comienza desde el capítulo 21, versículo 10, hasta el finalizar este capítulo 21. Y aquí, dentro de esta finalización de este capítulo 21, en la lectura de la Torá que leyó Joseph, se tocan cuatro temas. El primer tema es cómo es el trato de un soldado hacia una prisionera de guerra. El segundo tema que se toca es el tema del derecho de primogenitura de un esposo que tiene, un hombre que tiene dos esposas y tiene que tomar la elección de poder elegir a su primogénito. El tercer tema es un hijo rebelde en el cual causa totalmente la discordia para sus padres, la humillación a sus padres, y la Torá aquí le exige a través de una ley que es la pena capital. Y el cuarto tema y último es el tema relativo a una persona que ha cometido un delito y de acuerdo a ese delito que cometió, entonces también se le aplica la pena de muerte. Bien, entonces estos son los cuatro temas en el cual abarca estos últimos pasukim, estos últimos versículos de este capítulo 21, donde comienza la parashá Kitetse. Bien. Entonces, dice la parashá Kitetse cuando salgas. Y cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel, en el tiempo de conquista, en el tiempo de guerras, cuando él tenía que tomar posesión de la tierra que el Eterno le había jurado a nuestros padres, los padres de la fe, entonces el pueblo tenía que librar batallas. El pueblo tenía que guerrear, el pueblo tenía que afrontar guerras. No era simplemente cuestión de diplomacia, sino que en esos tiempos, lastimosamente, para establecerse en ciudades y para determinar quién tenía mayor poderío, por ejemplo, entre las naciones, era posicionarse despojando a otros pueblos o a otras civilizaciones que estaban surgiendo. Entonces, cuando ya había una nación fuerte, poderosa, se asentaba, esclavizaba a esa otra civilización más pequeña y lo hacía esclavos y estos reinos entonces se iban expandiendo y así se iban volviendo mucho más fuertes, mucho más poderosos. Y por ejemplo en el tema del gobierno de los antiguamente, donde existía el tema de librar batallas en guerras abiertas, nosotros podemos ver
por ejemplo, el tema del Nabucodonosor, cuánto fue el imperio en el cual él abarcó y conquistó a muchas naciones, muchos pueblos, y el cual tuvo un reino bastante poderoso en la tierra. Y así también surgieron durante toda la historia, surgieron muchos otros imperios que fueron muy poderosos, que subyugaron a otros que eran frágiles o que no eran muy fuertes y que tuvieron que estar sometidos bajo un dominio mayor. Ahora fíjense, aquí la Torá viene y enmarca cómo Israel va a tener que experimentar esta situación de guerra, porque no estaba libre o exento de poder librar batallas contra sus enemigos. Entonces hay dos tipos de guerra en el cual la Torá le exige enfrentar al pueblo de Israel. La primera es la guerra que ellos tienen que afrontar, es para tomar posesión de la tierra de Canaán. El Eterno en reiteradas veces, la Torá, nos indica de que tienen que expulsar 7 naciones que habitan en ese territorio, y también nos dice la Torá que por la vida, por la actitud de vida que llevan esos pueblos, es que el Eterno los está despojando y le exige al pueblo de Israel que invadan y que exterminen todo ese territorio. Entonces, estas se consideran guerras obligatorias para poder ya establecerse en una tierra fija en el cual, una vez establecidos, puedan cumplir con el propósito de Israel, que es buscar la espiritualidad una vez asentados. Una vez asentados, entonces se construye el Bet Hamikdash, el templo, y bueno, ahí hay un servicio y ya la vida ya se dedica simplemente a servir y obedecer todo lo que está escrito en la Torá. Y bueno, existe también otro tipo de guerra que ya se las consideraba guerras opcionales. Estas guerras opcionales estaban divididas también en dos. La Torá enmarca los límites, por ejemplo, de la tierra que el Eterno le había por entregar al pueblo de Israel. La Torá marca límites, zonas, franjas en las cuales el pueblo no puede pasar dentro de ese marco limitado de territorio. Y cuando ellos llegaron a tomar posesión de la tierra, entonces hubieron muchos de esos límites que no llegaron a ser conquistados en su totalidad. Entonces, cuando ya, fíjense, con Yehoshua, cuando pasan el Jardín y tienen ya libran estas batallas y llegan a tomar posesión en parte de la tierra, de los límites que el Eterno le había prometido por parte de la Torá a Israel, faltaron otros límites por conquistar. Y de acuerdo al Tanaj, a la Biblia hebrea, a través de los profetas y de los otros escritos que tenemos en las escrituras hebreas, entonces vemos que continúa la toma de posesión de estas otras ciudades o estos otros territorios que no habían sido conquistados, pero que sí le pertenecían a Israel. Y es en el caso, por ejemplo, del rey David, que él es el que libra batallas y llega a poder maximizar la mayoría de todo el límite con el cual el Eterno le había prometido a Israel que tendría que poseer. Entonces, a estas guerras, para extender estos límites hasta el punto en el cual el Eterno dijo, hasta esta franja, hasta este territorio. Entonces, a esas guerras, una vez ya asentados, a esas guerras se le llamaban guerras opcionales. Y estas guerras ya, de acuerdo a la historia del Tanaj, nosotros podemos ver de que fueron liberadas ya por los reyes, ¿no? Por los reyes. Y la otra opción de las guerras era en condición de defensa. Cuando Israel estaba establecido y sus enemigos querían tomar posesión nuevamente de
de la tierra en los cuales ellos ya estaban posesionados. Entonces, ellos ya estaban establecidos, pero los enemigos de alrededor se juntaban, se aliaban y querían tratar de destruir al pueblo de Israel. Entonces, el Eterno también dice de que ahí también van a tener guerras para poder defender su territorio. Y estas guerras también son opcionales. Primeramente, nos dice la Torá de que los límites para poder hacerlo no es ir directamente a la guerra, sino a través de tratos de paz, de alianza, que hayan alianza, que hayan tratos de alianza con los pueblos vecinos. Entonces, no se llegaban a acuerdos de paz y lastimosamente estos enemigos vienen a atacar a Israel y Israel lo que tiene que hacer es defender su territorio que ya le ha sido entregado por parte del Eterno. Y esto es un tema actual hoy en día en el cual Israel está viviendo día a día, constantemente. Es un día, perdón, es un evento actual. Y Israel, por ejemplo, hoy en día, sus enemigos constantemente están tratando de eliminarlo, eliminar a todo ciudadano israelí. Y nosotros sabemos que ahorita en la tierra de Israel no solamente hay judíos, no solamente hay hijos de Israel, sino que la verdad que hoy en día hay muchas personas de muchos países que se han ido a incorporar a la tierra de Israel, a vivir en la tierra de Israel, y bueno, estas personas ya son israelíes, es decir, ya tienen identificación israelita, pero por parte de un Estado. Entonces, estas personas no se rigen de acuerdo a la Torá, ni de acuerdo a las normas, ni de las leyes que rige la Torá, ni la halajá, sino que simplemente, como el gobierno de Israel actualmente no es teocrático, Joseph, se dice teocrático, ¿no? Cuando es concerniente a la Torá. Sí, correcto. Y acabas de decir también algo muy interesante. Dijiste el Estado israelí y todo el que nace ahí es israelí. Y el tema de israelita ya es lo que tú y yo conocemos como el pueblo, ¿no? Entonces está muy Es bien lo que acaba correcto, de decir. es diferente, correcto, muy bien. Entonces, el gobierno que actualmente tiene Israel, entonces está sujeto a otras leyes, a la democracia, está sujeto a otros partidos, en el cual no comparten muchas ideas de algunas leyes, por ejemplo, concernientes a la Torá. Entonces, las personas que residen en Israel pueden tener su propia religión, pueden ser cristianos, pueden ser musulmanes, pueden ser chinos, argentinos, de cualquier país, con su propia creencia y con su propia cultura, con su propio estilo de vida. Pero lo que los define a ellos como israelí es porque, bueno, entonces tienen residencia en la tierra de Israel. Pero existe también en Israel un cuerpo de defensa israelí, que esto ya está compuesto también en parte la mayor parte está compuesto por por judíos, y también se suman aquellas personas que una vez siendo israelí pueden llegar a presentarse voluntariamente para unirse al ejército del pueblo de Israel. Pero la obligación es para el judío de que exista un centro militar israelí, de ejército que pueda llegar a defender las franjas de los enemigos con los cuales constantemente están acechando y están matando, asesinando a muchas personas. Y bueno, entonces nosotros, de acuerdo a lo que la Torá enmarca, Israel tiene todo el derecho, como cualquier otra nación, de poder defender su tierra, de poder defender a los que habitan en ella, ya sean que sean judíos o ya que sean extranjeros israelíes. Pero lo que tiene el Estado de Israel es poder defender, defender la tierra, defender a los civiles y tratar de evitar la mayor victimización, los mayores asesinatos que puedan ocurrir en ese país.
Entonces, ese principio se mantiene de poder defenderse de sus enemigos y fíjense que este es un principio universal, donde nosotros todos tenemos el derecho de poder defendernos ante un evento de alguien que nos quiera lastimar. Incluso la Torá, en su sabiduría, también avala eso. Y dice, si alguien viene con la intención de matarte, si alguien viene con una intención de dañarte, de destruirte, si has investigado bien y tenés una buena información de que esa persona está conspirando, ya está planificando hacerte un mal y está decidido, ya tiene todo, ya lo tiene todo calculado y planificado, anticiparte y evitar lo que él te puede hacer, incluso de que vos podás llegar a matarlo, entonces estás salvando tu vida y es permitido hacerlo. O sea, no estás rompiendo un principio de que lo estás haciendo alevosamente, sino en defensa propia. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque nosotros no podemos ser víctimas de muchas de las cosas que nos pueden pasar en la vida. No podemos victimizarnos. La Torá repudia eso. No lo ve muy sano de que una persona ande victimizándose ante las circunstancias que lo puedan dañar o que lo puedan lastimar. Y esto es en todo el sentido de la palabra. Yo no me puedo victimizar por algo que me sucede o por algo o un evento que tal vez yo no puedo controlar. No me puedo victimizar. Yo tengo que hacer todo lo posible por responsabilizarme de una situación, tengo que hacer, responsabilizarme de algo que yo me pueda anticipar a un suceso, a un evento que me pueda perjudicar, ya sea a mí, ya sea a mi familia, o incluso ya sea a mi comunidad. Entonces, es muy importante saber que nosotros somos responsables de las cosas que nos pueden llegar a herir exteriormente. Y la Torá nos dice que es una mitzvah, es un mandamiento, defenderse y no llegar simplemente a sufrir por la maldad y el desorden de otra persona. Entonces, eso es lo que Israel hace cuando se siente amenazada, cuando se siente atacada y cuando llega en acción, no simplemente cuando los enemigos dicen hay que matar a Israel o hay que asesinar o hay que bombardear con todos sus equipos ahí que tienen de poder de exterminación y de matanza. Entonces, y fíjense que para todas estas cosas, Israel tiene que estar preparado. Y el ejército israelí, la verdad, en tecnología para defenderse está, wow, es impresionante. Tienen una cúpula de hierro que intercepta misiles de los enemigos. Hay tiempos, hay temporadas donde los terroristas islámicos, los de Hamas y otras organizaciones terroristas, envían miles y miles y miles de misiles a Israel por día, por día. El otro día, bueno, meses atrás, mejor dicho, estaba escuchando de que habían enviado 1.500 misiles para toda la civilización de la Franja de Gaza, una parte del territorio de Israel, 1.500 misiles en un solo día. Y miren cómo esta tecnología que tiene Israel a través de la cúpula de hierro llega, cuando detecta que un misil viene de afuera, directamente va y lo intercepta y la probabilidad de intercepción es de un 90% aproximadamente. Entonces es una herramienta tecnológica para bien, porque les ayuda de poder defenderse de toda esa inimaginable destrucción que pueden ocasionar sus enemigos, y los ayuda mucho en la perseverancia y en la protección de la vida de sus civiles.
Y bueno, Baruch Hashem, gracias al Eterno, existen muchas otras herramientas también para poder identificar estrategias para poder desarmar ciertas organizaciones que tienen estos terroristas. Y mucho de estas organizaciones, lo peor que hacen es utilizar a niños poniéndolo como barreras para ellos después sentirse victimizados ante el mundo, ante las Organizaciones Unidas. Y claro, entonces, fíjense después lo que sale en los periódicos, ¿no? Israel atacando a inocentes, a niños. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que todo el mundo dice, ah, Israel, el pueblo terrorista. Algo ilógico. Pero como es la información que les presentan los medios de comunicación, que están ya adaptados a una audiencia de personas, entonces Israel es el malo. Israel es el terrorista. Israel es el que invade a niños, a niñas, no importan los ancianos, no importan los que están ahí. Si Israel los tiene que exterminar, los extermina. Pero no hay algo más alejado de la verdad. Porque algo que tiene Israel como fuerza de defensa de Israel actualmente es preservar la vida. Y también existen testimonios de vivencias de que, por ejemplo, cuando se daña, por ejemplo, de estos misiles que llegan al Estado de Israel, al pueblo de Israel, y llegan a dañar a personas que, fíjense, pueden ser personas que son musulmanes, o pueden ser personas que están de sus vecinos, pueden ser islámicos o musulmanes, que pueden llegar a afectarse. Y si Israel puede ayudarlos, los llega a ayudar con asistencia médica, los llega a ayudar con alimentación, con protección, y eso es Israel. Gracias al Eterno se mantienen estos principios de vida, donde la vida es lo más importante para el ser humano, y eso es lo que Israel, en el estado actual, aunque no está bajo las ordenanzas de la Torá, mantiene este principio de vida. Y no importando si se refiere a sus enemigos. Y esto es algo mucho de rescatar, porque es algo que la Torá exige y es una muestra de amor de que no está en contra de las otras naciones, de los otros pueblos, como se lo podría entender. Israel solamente viene a cumplir un propósito que es santificar el nombre del Eterno. Y dentro de ese propósito es asistir y ayudar a los demás. Y si son sus enemigos los que necesitan asistencia, Israel está ahí para poder ayudar y también asistir a los que pueda llegar a asistir. Entonces es muy importante entender de que los principios de la Torá nos ayudan a preservar la vida. Y eso es lo que nos muestra dentro de un poquito entendiendo lo que es ahora el ejército Israel, cómo se enfrentan estas batallas a través de los enemigos que tiene el pueblo de Israel como tal. Entonces, para poder defenderse de todas estas artimañas que tienen los pueblos alrededores que quieren la destrucción del Estado de Israel. Bien, para poder avanzar un poquito más, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran tal vez aclarar un poquito más, avanzar un poquito? ¿Lo pueden hacer? Sí, Gabriel. Sí, Muy bien, estimado entonces, Javier Gabriel, te explico. No hay que mezclar el ideal en cuanto a un modelo de Estado o de tipo de gobierno teocrático, ¿no? La palabra teo viene de Theos, ¿no? O sea, de Dios. Y cracia es gobierno, ¿no? Teocracia es gobierno de Dios, ¿no? Gobierno del Eterno. Ahora, democracia es gobierno
del pueblo, que ese es el sistema comúnmente que se tiene por estas zonas, ¿no? Luego está la autocracia, que es el gobierno absoluto, es decir, de un dictador, como puede estar ocurriendo en Venezuela, en Cuba, etcétera. Entonces son tipos de gobierno. El tipo de gobierno ideal de la Torá es que el Estado sea gobernado por el mismísimo Eterno, es decir, que se aplique su Torá, que podría ser una constitución actualmente a cualquier gobierno, ¿no? En este caso, pues obvio al pueblo de Israel. Entonces no hay que mezclar el pueblo de Israel con el Estado israelí. El que nace hoy en día en el Estado israelí son israelíes, ¿no? No israelitas, sino israelíes, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, lastimosamente, hay muchos extranjeros, que eso no está mal, sino que hay muchas religiones. Hay una sinagoga y al costado hay una mezquita y al otro lado hay una iglesia católica. Y así, hay mucha diversidad de religiones en Israel. Y por el otro lado también hay que tener cuidado con que ahí hoy en día, con el tema del Estado israelí, nació el movimiento LGTB. Entonces hay que tratar de no mezclar, porque judíos le llaman a todos hoy en día. Hay que tener mucho cuidado. Un político es un judío. Entonces uno dice, entonces este político va a una sinagoga y tiene su kipá, etcétera, etcétera. Pero no, están vinculando, digamos, la religión judía, la están vinculando con la política. De tal forma que si tú tienes algún problema con ellos, eres un antisemita. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos aspectos, ¿no? Claro, sabemos que también hay judíos que están en contra del Estado sionista, ¿no? Han quemado banderas, etcétera. Esto es muy complejo, pero hay que tratar de separar, hay que tratar de identificar que aquí el enfoque es un enfoque espiritual de la Torá, donde estamos hablando del mismo territorio, pero en un estado ideal, el famoso estado teocrático, como lo acaba de mencionar Gabriel. Ya, eso quería un poco mencionar y muchas gracias. Baruch Hashem, toda Rabá, estimado, por la aclaración. Muy bien. Bien, luego de poder entender un poquito acerca del tema de las guerras, el tema de gobierno, vamos a entrar un poquito ya a lo que es la parashá en sí y lo que nos puede llegar a transmitir a través del estudio que vamos teniendo. Esta parashá, fíjense cómo va comenzando y dice, y es algo que nosotros transportándonos en el tiempo, podemos ver que dice, cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos, dice, Hashem, tu Elohim, los entregará en tu mano y tomarás prisioneros. Si entre esos prisioneros vieses a una mujer hermosa y la deseas, podrás tomarla como esposa. Dice, esta versión que yo tengo, esa versión que leíste, Joseph, ¿cómo dice? Aquí en el versículo 11. ¿Me escuchado? Ahora sí. Ya, sí estaba hablando hace un momento y era que no activé el micrófono. Acá dice Torah 1999, pero también tengo la Biblia textual que de alguna manera también un poco que está cacherizado o limpio el nombre. Solamente que en este caso sí pone el tetragrama, dice Yud Hei Bat Hei, pero ya sabemos que nosotros le decimos el eterno Adonai, ¿no? Dice, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y Adonai, tu Dios, pero sería tu Elohim, lo entregue en tu mano y lo tomes en cautiverio, y entre los cautiverios veas a alguna mujer hermosa y te prendas de ella, y deseas tomarla por mujer tuya, la introducirás en el interior de tu casa y ella rapará su cabeza y se cortará las uñas. Muy bien. Toda Rabá. Bien, entonces, fíjense cuál es el enfoque que les da la Torá cuando un hombre va
ve a una mujer hermosa en tiempos de guerra y ya cuando han salido victoriosos, ya han tomado prisioneros y bueno, dentro de esos prisioneros se le presenta tal vez una mujer hermosa, de buena apariencia, en la cual él llega a desearla, a querer tomarla. Entonces veo que hay un deseo y un control, pero que es desmedido. Es decir, hay un impulso de querer estar con él. Entonces la Torah viene y nos dice que si existe, si se presenta esta situación ante ti, hablando de los guerreros que toman a estos prisioneros, entonces dice, el creador le dice, podrás tomarla como mujer para ti o podrás tomarla como esposa, pero deberás llevarla a tu casa, ella deberá raparse la cabeza, deberá dejarse crecer las uñas, deberá quitarse el vestido que lleva al ser tomada prisionera y deberá también permanecer en tu casa llorando a su padre y a su madre durante todo un mes. Y después, bueno, ese después lo vamos a analizar. Pero bueno, fíjense las condiciones que le da. Entonces, cuando ya este guerrero va y ve ahí dentro de los prisioneros a una prisionera que es muy hermosa y llega a desearla, tiene que tener presente de que la Torá sí se lo permite tomarla, sí le permite estar con ella, pero le va a exigir que sea su esposa, que contraiga matrimonio. O sea, con ese fin, con ese objetivo. Si la va a ver, la va a desear, que sea con el fin, no de simplemente tener un pasatiempo o de pasar un momento y listo, como los demás pueblos que veían, se satisfacían sus deseos, llegaban a satisfacer sus deseos y pasaba como algo normal. La Torá, sabiendo de que puede esta persona llegar, este guerrero puede llegar aquí a tener una prueba muy fuerte y muy dura, fíjense, por el estado de cómo está. Ha salido de una guerra, nosotros que sabemos que en la guerra no es algo sencillo de superar, hay mucha muerte, hay cansancio, no hay muchas veces días sin comer, días sin beber agua. Entonces, es mucha la tensión que una persona en la batalla puede llegar a sentir y desconectarse de lo que había aprendido con Moshe y de lo que había aprendido del pueblo de Israel bajo la supervisión del Eterno. Entonces, para que esta persona cuando llegue a tener este punto y el Yetzer Hara, o sea, la inclinación, su inclinación lo impulse a tomar una decisión de deseo, un deseo impulsivo, que lo impulse a poder cometer esa acción, la Torah le dice, sí, podés. Y algo a mí que me impactó al poder estudiar un poquito esta para allá, fíjense, cuando el ser humano, cuando es algo prohibido para el ser humano, este trata de querer conseguirlo hasta lo imposible. Si es algo prohibido, si yo sé que no lo tengo que hacer, ¿qué me dice mi Yetzer? ¿Qué me dice mi Yetzer Hará? ¿Qué me dice mi inclinación? Nada. No hagas caso, anda, probá y a ver, ve por qué te dicen que no. Y el impulso para poder hacer o para poder cometer o tomar esa decisión de hacerlo es mayor. Pero nosotros sabemos de que si, bueno, hay una restricción y dentro de esa restricción me dicen, sí podés hacerlo, entonces ya yo pierdo mi deseo, o sea, se pierde, tal vez no en parte, no todo, pero sí en parte se pierde ese deseo impulsivo de querer obtenerlo porque sí me están dando acceso a tenerlo. No sé si se puede entender. ¿Se entiende? Sí, se entiende, aunque el contexto es muy,
es muy complejo, ¿no? Por el tema de que en realidad esto se está hablando ya dentro de una guerra, ¿no? En una guerra todo vale, ¿verdad, Gabriel? Todo vale. Claro, Eh, claro, eh, correcto. y, y también sería bueno a ver si puedes dar ese aporte de no asesinar, ¿no? Dicen, no asesinarás. Claro, pero ¿acaso el mandamiento es eterno? Hay que interpretarlo. O sea, el espíritu del mandamiento es eterno, por supuesto. Entonces hay que entender que la letra, así como lo vemos, mata, ¿no? Hay que entender en qué momento sí, pues se puede asesinar, ¿no? Hay dos casos, uno de Correcto. la guerra y el otro es cuando alguien se atreva a adelantarse con alevosía y premeditación y atacarte o matarte, ¿no? Entonces sí se puede, pero ¿en qué casos, verdad? Porque siempre prevalece la vida, ¿no? No sé qué opinas ahí. Correcto, correcto. Sí, ese tema del asesinato lo vamos a avanzar un poquito más adelante. Entonces, fíjense, como estábamos explicando, el tema de la guerra, el raciocinio, el sentido común muchas veces se pierde o por el estado mismo de la guerra. Y entonces, decíamos de que cuando una persona tiene algo limitado, algo que le dice, por ejemplo, imagínense que la Torá le haya dicho, si ves a una mujer hermosa que es prisionera y tú la quieres desear y quieres estar con ella, acuérdate de que no puedes juntarte con un goy o con una mujer extranjera que no sea de tu pueblo. Fíjense si la Torá le hubiera puesto una restricción. Si hubiera puesto una restricción, sería una justificación para el Yetzer Hará, para la inclinación al mal, de decirle a esa persona, a ese guerrero, decirle, oh, muchas cosas te están impidiendo, satisface ahorita tu deseo y después te arreglas. ¿Por qué? Porque tenés cómo justificarte, estás saliendo de una guerra, estás salvando tu vida, estás vivo, podés disfrutar, aprovechar que podés hacerlo. Vamos a ver más adelante que incluso la Torá nos va a decir de que si hay una persona que recién se ha comprometido y todavía no ha llegado a casarse, no puede ir a la guerra. No puede ir a la guerra. ¿Por qué? Porque no ha disfrutado esa parte, esa etapa de su vida. Y si ya lo tiene ahí al principio, lo tiene que disfrutar. Dice la Torá también, si ya una persona ha construido su casa, pero no ha habitado todavía en ella, entonces no puede ir a la guerra, porque en la guerra puede morir. ¿Para quién va a quedar lo que él edificó? Para otro. Entonces, como la Torá es sabia, le dice, no vayas a la guerra, primero disfruta lo que has construido con tu esfuerzo, con tu trabajo, disfrútalo, y después de un año podés salir a la guerra, porque ya lo disfrutaste. Entonces, muchas veces la Torá no prohíbe las cosas, no las prohíbe, pero sí las limita lo máximo para que nosotros podamos aprender a tener control y autodominio. Ese es un principio de la Torá. La persona que tiene autocontrol, que tiene dominio propio, dice el rey Salomón, es mucho más grande que aquel que es muy poderoso y puede conquistar muchas ciudades. Porque sabe cuándo actuar, no se deja llevar por sus impulsos, aunque esté pasando por una crisis muy fuerte, si sabe controlarse y sabe abstenerse, lo va a ayudar mucho a poder superar la barrera que está atravesando, la dificultad que está atravesando. Esa es la fuerza que da la Torá, darnos autocontrol, darnos dominio sobre nuestros impulsos y el impulso más grande que nosotros tenemos, la tendencia más grande que tenemos a transgredir, es el Yetzer Hará. Es esa inclinación, esa vocecita que usted constantemente le dice, hacerlo, después te arrepentí. Nadie te está viendo. Habla mal de este. Mira cómo se está comportando, juzgarlo. Todo, o sea, el accionar de la persona está sujeto a estas tendencias. Pero cuando estamos fortalecidos espiritualmente o cuando somos sensibles ante una situación inesperada, entonces también viene la otra inclinación, pero la inclinación al bien, que te aconseja y te dice, no,
no podés hacer esto. Si lo haces, ¿cuáles van a ser las consecuencias posteriores? Vas a disfrutar, es verdad, pero hay otras consecuencias mucho más grandes. Y entonces uno se queda ahí luchando con estas dos fuerzas y cuando se queda luchando con esas dos fuerzas a veces queda en un estado de shock y no sabe qué decisión tomar. Pero la fuerza y la lucha constante, y fíjense que esto es día al día, porque día a día tomamos decisiones. Y las decisiones que tomamos están sujetas a cuál es mi intención, cuál es mi inclinación, cuál es mi objetivo de tomar esa acción, esa decisión. Entonces, los sabios del pueblo de Israel, la sabiduría del pueblo de Israel dice que esta para allá, cuando se refiere que cuando salgas a la guerra con tu enemigo es, tú mismo eres tu enemigo. Tú. Porque muchas veces nosotros tenemos este lado oscuro en el cual tratamos de justificar nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras palabras, ponerle un pero si hay otros que lo hacen peor, o pero si no estamos con el nivel espiritual adecuado. Y el Yetzer Hará, mientras la persona es mucho más grande en nivel de santidad y pureza, su Yetzer Hará también es mucho más grande. Y también, de acuerdo al Midrash, o sea, a través de explicaciones alegóricas, el Yetzer Hará es un gran estratega. De estrategia, el Yetzer Hará es el mejor. Porque incluso te puede poner pasajes de la Torah para que caigas. Esto lo vemos en el Keter. Y fíjense que a través del Midrash, como el Talmid, el alumno de Yehoshua, escribe, por ejemplo, las tentaciones que tuvo Yehoshua en el desierto. No es que alguien se las contó. Él está haciendo una alusión, una interpretación midrashica de cómo su inclinación del mal pudo llegar a sujetar y que, por ejemplo, Yehoshua pueda llegar a tomar otra decisión, no de acuerdo a su función, no de acuerdo a lo que ya se le había revelado a él que tenía que hacer, sino tal vez una inclinación en la cual él pueda sacar un beneficio del conocimiento que él tenía, por ejemplo, de la Torá. Y fíjense cómo el Yetzer Hará, de acuerdo a ese relato, dice, utiliza un pasuk o sea, un versículo del Tehilim, donde dice, si te lanzas, cuando están en el templo, si te lanzas, le dice Yetzer Hará, entonces el Eterno va a mandar a sus mensajeros para que tu pie no tropiece en piedra. Pero ahí nuevamente responde Yehoshua, no tentarás a Adonai tu Elohim. Entonces, fíjense, ahí la lucha que tiene o sea, Yehoshua, su lucha fue en todo el conocimiento de Torah que él tenía, pero con estas dos inclinaciones. Y también nosotros que somos pequeñitos y que tenemos un poquito de conocimiento de lo que es espiritualidad, de lo que es santidad, de lo que es la Torah, nuestro Yetzer Hará está constantemente acechándonos, nos está constantemente dando directrices, nos dice, nos aconseja, hace esto. Ah, pero si él está haciendo esto, fíjate lo que está haciendo. ¿Acaso no te lastimó, no lastimó a tu familia? Y todas esas cositas que la persona tiene, entonces las decisiones que él puede llegar a tomar en esos momentos pueden ser una prueba. Puede ser una prueba si va a ser fiel al Eterno o si se va a dejar llevar simplemente por el deseo que tiene. El ser humano tenemos necesidades. Como seres humanos nosotros sabemos que tenemos necesidades, tenemos impulsos y tenemos deseos. Y los deseos, en realidad, fíjense, todas las cosas que Adonai creó son buenas y son permitidas. Pero existe una forma de cómo llegar a satisfacer ese deseo o a satisfacer esa necesidad. No de una manera deliberada, sino bajo un dominio, con un criterio propio y bajo un dominio que la persona puede llegar a tener al tomar sus propias decisiones. Eso es lo que la Torá le ayuda a la persona cuando éste quiere descarriarse de los caminos del Eterno,
la Torá viene y en su mente le indica de que haga lo que es correcto, lo correcto de acuerdo a la Torá. Entonces, cuando más Torá conocemos, cuando más Torá nosotros internalizamos en nuestra vida y se va volviendo parte de nuestros hábitos, de nuestra rutina, entonces vamos a tener la tendencia de poder escuchar mayormente a nuestro Yetzer Hatov, a nuestra buena inclinación, para aprender a tomar buenas decisiones controladas. Y este es el caso que nos plantea aquí la Torá, de esta persona, de este guerrero que ha salido a la guerra y que tiene un impulso, que tiene un deseo por ese estado, por la situación que él está viviendo en ese momento. ¿Y qué es lo que le dice la Torá? La Torá le dice, permitido, puedes tomarla, pero tenés que saber que va a ser tu esposa. Y además, tenés que saber, o sea, le va a poner límites, le va a poner requisitos, le va a poner condiciones. Y dice Rashi, uno de los comentaristas más clásicos de la Torá, dice Rashi que todas estas restricciones que nosotros leemos desde el versículo 11 hacia los otros versículos que siguen, en condición a la mujer, dice de que todas estas condiciones que le pone a este guerrero que está con ese deseo es para poder minimizar su deseo. Y para que él se acuerde y diga, si yo la agarro, o sea, si yo la tomo, si yo estoy con ella, bueno, la tengo que hacer mi esposa, la tengo que esperar un mes, tiene que llorarle a sus padres, tiene que raparse la cabeza, tiene que dejarse crecer las uñas, y con todas estas, o sea, que pase todo este tiempo, pasen estos 30 días, y la persona va a saber de que ese deseo simplemente era momentáneo, era por la situación en la cual se encontraba. Pero cuando ya recupere nuevamente la cordura, va a ver de que tal vez no es lo que él esperaba. No era una buena decisión, tal vez lo que él quería hacer, y la incitación de su inclinación al querer tomar esa decisión. Entonces, muchas veces, y por eso también antecede a esta parashá, la parashá Shoftim de los jueces. De los jueces tenían, dijimos que, comentamos también, de que los límites que uno se pone le ayudan a no cometer muchas transgresiones que tal vez si uno no los tiene puede cometerlas deliberadamente y justificadamente. Entonces, fíjense cómo la Torá aquí va enmarcando estas condiciones y le dice, a ver, ¿te vas a animar? Bueno, pero tenés que esto y esto. Si aceptás todo eso, luego, pasado ya todo ese tiempo, ¿qué dice la Torá? Después, dice, de que esperes todo ese tiempo. Y fíjense, no solamente tenía que esperar todo ese tiempo de duelo, de los 30 días y de las condiciones de la mujer, que tenía que raparse, que tenía que hacerse crecer las uñas y todo lo demás. Además de todo ese tiempo, también, si iba a ser parte de su familia, si iba a ser su esposa, dicen los comentaristas de la Torá, que además tenía que convertirse al judaísmo. O sea, al judaísmo de la Torá, en ese tiempo. Entonces, no era simplemente esperarla, sino también esperar de que tenga una formación donde ya no piense en los ídolos de la nación de la cual fue tomada, sino que aprenda los lineamientos de la Torá para que aprenda a ser una buena esposa. Entonces tendría que esperar todo un año para saber si él iba a decir acepto. Bueno, está bien, yo quiero estar con ella. ¿Y qué es lo importante de esto? La esencia de la persona y no lo que aparenta ser. Hay muchas personas que aparentamos ser cosas que no somos, o personas que no somos. ¿Y por qué aparentamos? Porque estamos enmarcados en una sociedad, o estamos enmarcados en un ambiente familiar, social, comunitario, laboral,
Tenemos un comportamiento ahí. Entonces, no es nuestra esencia. Simplemente nos adaptamos a la forma de vida, a la cultura en la cual estamos enfocados en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que nos enmarca la Torá? De que eso no es real. Tenemos que aprender a ser auténticos, verdaderos. Tenemos que saber nosotros a ver las cosas como son y nosotros mismos identificarnos como somos ante los demás. Porque muchas veces podemos estar rompiendo principios de la Torá por quedar bien con los demás. Y eso es, créanme, es lo que mayor pasa. Es lo que más pasa entre nosotros. ¿Y por qué sucede esto? Porque fíjense cómo actúa también el Yetzer Hará cuando estamos ante los demás. Si yo hago algo inadecuado y los demás me van a ver como extraño, no me van a ver como normal, me van a decir, vos sos, sí, ¿por qué no haces estas cosas? ¿Por qué no tomas estas decisiones? Se burlan y muchas otras cosas que a uno lo pueden hacer sentir mal o humillado o le bajan la autoestima. ¿Y qué es lo que dice el Yetzer Hará? ¿Acaso preferís que te humillen? ¿Acaso preferís ahí que se avergüencen de vos, que se rían de vos? ¿Acaso es bueno? ¿Acaso la Torá dice eso? ¿Tienes que victimizarte? Fíjense hasta dónde llega el Yetzer Hará. Uno de los objetivos de vida que tiene el ser humano, y lo aprendemos esta para allá, es todos los días tenemos lucha con nuestro Yetzer Hará, con nuestra inclinación al mal, todos los días. Y tenemos que estar preparados para combatir con él. Porque si llegamos a combatirlos, nos dice la Torá de que Adonai, el Eterno, los va a entregar en nuestra mano y vamos a poder tomarlo en posesión como prisionero. Ese tomarlo en posesión como prisionero, a nivel espiritual, significa de que nosotros sepamos controlar nuestro Yetzer Hará. Lo tengamos bajo nuestro dominio y no que él nos domine a nosotros. Si sabemos nosotros aprender a controlar a nuestro Yetzer Hará, entonces el Eterno nos lo va a entregar en nuestra mano. Y es ahí donde ya el Yetzer Hará puede ser un puente para nosotros, una bendición tenerlo. Y no antes. Cuando yo lo tengo controlado, entonces sí yo puedo decir del Yetzer Hará, el Yetzer Hará es bueno, el Yetzer Hará es un eslabón que me ayuda a mi crecimiento, es la contraposición para poder demostrar mi fe ante el Creador, ante las adversidades, pero es cuando yo aplico lo que dices, está para allá. Cuando ya yo he guerreado con él y yo lo tengo en mi dominio, porque Hashem me lo ha entregado, Hashem me ha dado la fuerza de dominarlo. Pero si él me tiene dominado atrás, simplemente me estoy engañando. Y él me dice, decirle para qué es el Yetzer Hará a los demás. Si yo no lo estoy controlando, hay dos maneras aquí. O yo lo estoy controlando o él me está controlando. No hay más. Entonces, ¿qué dice la Torá? Cuando guerrees con él, Hashem, ¿qué significa Hashem? De que yo estoy conectado con la Torá porque la voluntad de Hashem es la Torá, te la va a entregar en tu mano. Vos vas a poder poseerla y vas a saber cuándo utilizarla de manera correcta. Porque muchas veces nosotros tenemos que utilizar el Yetzer Hará para controlar muchas situaciones que nos pueden llegar a pecar de manera muy errada o a hacer transgresiones muy elevadas, al punto de cometer asesinatos y cometer todas estas penas capitales en las cuales nosotros vamos a ir viendo en los temas subsiguientes en la cual relata esta falla. Si nosotros no aprendemos a controlar nuestro Yetzer Hará, el Yetzer Hará ya está, nos tiene bajo su dominio, entonces lo más probable es de que lleguemos a transgresiones capitales, de muerte, y no solamente de muerte espiritual, sino también de muerte física. Porque nos va a hacer tomar decisiones en las cuales las consecuencias van a ser muy duras y muy fuertes.
Entonces el tema del Yetzer Hará no es algo, no es algo sencillo de decir, de hablarlo simplemente. Es una lucha constante del día a día, de todos los días. Y todos los días tenemos lucha con él. Es tanto así que dicen los sabios del pueblo de Israel de que Salomón, otra vez hablando de un Midrash, Salomón, el rey más sabio que ha existido en toda la humanidad, él supo controlar al Yetzer Hará. Y como en su sabiduría, siempre lo tenía controlado. Pero nos dice un Midrash de que cuando él dejó abierta la jaula, lo tenía encerrado en una jaula. Y cuando dejó abierta la jaula, se salió el Yetzer Hará, y cuando salió el Yetzer Hará, no pudo, él ya no estuvo bajo su dominio, sino que se escapó y entonces subyugó al rey Salomón, el Yetzer Hará. ¿Y a qué se refiere este Midrash? Este Midrash se refiere ya cuando el rey Salomón permitió la idolatría en su reino a través de las mujeres extranjeras, permitiéndole eso faltar, hacer Hilul Hashem, que el honor de Hashem sea profanado por los goyim, por los gentiles, o por las personas extranjeras de otros países, de otras naciones. Y él les dio las herramientas a sus esposas para que hagan idolatría, algo que prohíbe la Torá. Fíjense hasta dónde llega el Yetzer Hará, es la inclinación al mal, hasta dónde llega. Como Salomón transgrediendo el primer mandamiento, el más sabio de todos, no puede ser. Parece ilógico, ¿no? ¿Cómo pues Salomón va a estar cometiendo idolatría? ¿Acaso eso no es lo más básico que se puede llegar a entender? No es lo primero que se puede llegar a decir, no, idolatría. Pues ¿cómo idolatría si Hashem es el único, Adonai es el único, no hay otro? Pero estaba dominado bajo su Yetzer Hará. Y cuando no supo controlar Salomón a su Yetzer Hará, entonces tuvo el Yetzer Hará dominio sobre Salomón y los eventos fueron desastrosos. No solamente para su reino, sino también para sus descendientes. Cuando ya llegó el tema de reinado de su hijo, entonces ya la fuerza espiritual no había. Ya no había fuerza espiritual. Y simplemente la Torá ya se estaba observando de manera legal, de manera de interés del gobierno. Y por eso el pueblo de Israel se llevó a dividir en dos estados o en dos casas. Y empezó el masloque, empezó la división. Porque ya no había fuerza espiritual. El Yetzer Hará estaba suelto de la jaula de Salomón. Y si la persona no sabe y no aprende a dominar esta fuerza que tiene, que es el Yetzer Hará, entonces va a estar bajo su dominio. Entonces, para poder mitiguar a este guerrero, su Yetzer Hará, la Torá le dice, espérate, te lo permito, te permito que accedas a querer tomar a esta mujer como tu esposa, como tu compañera, tomarla como tu propiedad, si lo quieren entender así. Pero tómate tu tiempo, ve si es verdad lo que sentís por ella, si es esencia lo que estás sintiendo. Si no es tu Yetzer Hará que te está inclinando a que cometas muchas transgresiones y te llegue a destruir tu vida. Y esto también es un principio fundamental para nosotros, porque fíjense, es por eso que el Eterno muchas veces nos responde en nuestras oraciones. Porque muchas veces nuestras oraciones son simplemente deseos de nosotros. Son buenos deseos. Y oramos para tener muchas cosas, por ejemplo, materiales, que son buenas. Pero ahí está el Yetzer Hará, y si nos tiene dominado, eso en vez de ser bendición va a ser perjuicio. No nos va a ayudar a crecer.
Por eso el Eterno muchas veces nos dice, tomate el tiempo, espera, sé paciente. Y si sos paciente, vas a ver la esencia y no vas a ver simplemente el momento temporario. Sé paciente, formate, entendé cómo está sucediendo, qué es lo que está pasando en tu vida al querer tomar esa decisión de lo cual me estás pidiendo a través de esa oración, dice Hashem. Y dice, como yo te conozco, dice el Eterno, entonces si te lo doy, va a ser para tu destrucción. ¿Y para qué te lo voy a ¿Para qué te lo voy a dar si yo no quiero tu destrucción? Yo no quiero que esté faltando mis leyes, esté faltando a mis preceptos y a mis mandatos. ¿Para qué te voy a dar las cosas? Por eso Rabenu Yehoshua, el Mashiach, dijo, porque ustedes no saben pedir, el Eterno no le entrega lo que ustedes piden, porque piden mal, piden simplemente para satisfacer sus deseos egoístas, para satisfacerse ustedes mismos. ¿Y qué tiene esa satisfacción con la Torá? Va en contra. Nosotros sabemos que el egoísmo es lo opuesto a lo que es humildad. Porque cuando la persona es humilde, entiende de que todo lo que el Eterno le entrega, todo lo que el Eterno le entrega en su tiempo, en su momento, es lo que él necesita. Eso es lo que él necesita y se va formando y va creciendo y se va esforzando de acuerdo a las condiciones que el Eterno le presenta en su vida. Pero si es exigente en que las cosas sucedan a como él quiere que sucedan, entonces tiene que saber de que ahí hay deseos egoístas. Y tiene que saber primeramente, si lo quiere, dice la Torá, lo puede tener porque es bueno. Porque es bueno. Tener bienes es muy bueno. Fíjense, a los jueces, a los reyes, la riqueza le era necesario como tipo de gobierno. Para que los jueces no se corrompan con el soborno, tenían que ser gente poderosa en dinero, multimillonarios. No es malo. Lo malo es si estamos sometidos bajo nuestro Yetzer Hará, porque él nos va a incitar a desperdiciar nuestra vida y a mandarla a la vanidad. Y fíjense, es tan sabio el Yetzer Hará y estratega, como les comentaba, de que si recibimos muchas bendiciones materiales, el enfoque va a estar en la prosperidad material. Y obviamente, como ya tenemos un caminar en Torah, ¿qué es lo que le va a decir el Yetzer Hará a la persona? Muy bien, anda en Shabbat, pero simplemente de tal hora a tal hora. Rutina. Ajá, es Shabbat, ok, tenés que ir en la mañana. Bueno, entonces solamente controlar la hora. ¿De qué hora a qué hora van a estar? Fíjate la hora, que no se pase. Si se pasa, dice el Yetzer Hará, si se pasa la hora, bueno, es que son impuntuales, no respetan horario. Si se pasa la hora, bueno, no hay aquí respeto por los demás. Fíjense dónde llega el nivel del Yetzer Hará. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el deseo del corazón de esa persona? En lo material, o en lo social, o en lo tecnológico, o en lo virtual. Está enfocado en eso. Entonces, como ya tiene una prioridad, tiene un enfoque diferente a la espiritualidad que él tenía, el Yetzer Hará de poquito se la va quitando. ¿Y cómo se la va quitando? Haciéndola a la persona rutinaria y tratando de exigir cada vez menos. Por ejemplo, si ya le tocaba, bueno, había recepción del Shabbat, ya lo hice yo, este Shabbat, ya hice yo la recepción del Kabbalah Shabbat, del recibimiento del Shabbat. Viene el próximo Shabbat, tal vez al que le tocaba no pudo, se enfermó, lo aleno, el Eterno no lo permita. O pasó algo, no pudo hacerlo. Y le dicen, por favor, ¿será que usted lo puede hacer? ¿Y qué es lo que le dice el Yetzer Hará a la persona? ¿Cómo pues? ¿Acaso vos solito lo tenés que hacer siempre? ¿Acaso no se pueden hacer con dos personas? ¿Acaso no, ¿cómo vas a hacerlo vos siempre?
¿Acaso no te incurre en un gasto como estar comprando vino, el pan? Así utiliza el Yetzer Hará cuando ya nosotros nos volvemos, nos desconectamos de la espiritualidad. El Yetzer Hará nos atrapa y nos tiene bajo su dominio. Nos tiene colgando ahí y todas las cosas siempre vamos al choque por los demás. Porque no es nuestra satisfacción buscar espiritualidad. La espiritualidad simplemente la queremos mantener en un estado donde no nos afecte nuestra zona de confort. Ya estamos situados en una línea horizontal. Y si, bueno, se modifica un poquito, si se modifica un poquito, si aprendo un poquito más de Torah, aprendo que la Torah me exige otras leyes más que yo tengo que cumplir. No, ¿cómo? No estamos, no estamos en Israel, no estamos en ese nivel espiritual. No es para nosotros. ¿Qué le pasa? Así utiliza el Yetzer Hará estas condiciones para que el hombre se sienta justificado y se enfoque simplemente en sus deseos egoístas. Y cuando llega a satisfacer ya sus deseos egoístas, nosotros sabemos, cuando la persona tiene 100 bolivianos y sabe que puede ganar 120, ahí está su prioridad. Y cuando los gana los 120, quiere 150. Y cuando gana los 150, ya quiere 200. Y siempre no va a haber un límite en el cual se sienta satisfecho, porque así es la materia. La materia no trae satisfacción espiritual, sino momentánea, temporaria. Esa es la satisfacción que trae la materia cuando no sabemos utilizarla dándole un objetivo espiritual. Y por eso constantemente las personas que tienen poder adquisitivo, es decir, tienen dinero, entonces están buscando, están por aquí y como ya tuvieron ese placer momentáneo, bueno, están buscando el otro por otro lado y como tienen los recursos, entonces viven la vida buscando satisfacciones temporarias. Y todos los días es así. Pero ahí está, ¿no? Aquí está donde la Torá nos dice, nos da nos da este principio. Y el principio es donde nosotros aprendamos a poder tener esta fuerza espiritual para saber controlar a nuestro Yetzer Hará y así estar de acuerdo a la voluntad del Creador, teniendo objetivos espirituales. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta que ustedes tengan? ¿Queda todo claro? ¿Me Adelante, escucha? estimado Eduardo. Sí, es que en relación al tema de la riqueza, hay un pasaje de un joven eh, que se encuentra con el Mashiach en el camino y él le dice al Mashiach algo así como que, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice que practica los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, y ahí le menciona mandamientos, ¿no? Y el joven le contesta que ya todo lo he hecho. En ese momento, el Mesías le dice al joven, bueno, ahora vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y el relato cuenta allí pues que el joven como que no le pareció esto como que necesario y no lo hizo, pues no vendió nada y ni siguió el Eterno, simplemente comentan ahí creo que era porque él tenía pues muchos recursos y esta parte de desprenderse de los recursos se le hacía difícil y en ese momento creo, no sé si en el mismo capítulo más adelante, explica después que será muy difícil para un rico entrar al reino, creo que dice de los cielos. Entonces de ahí se agarra mucho el tema de hablando de la riqueza y que bueno, ciertamente no es mala. Todo el mundo el dinero es necesario
para movernos en este plano terrenal, pero también a la vez pareciera un limitante para lograr ciertas cosas en el mundo venidero, y más que también más adelante se ven las bienaventuranzas, donde dichoso el que llora, y muchas cosas más que a veces cuesta analizar vamos a decir, este sistema de mercadeo del Mesías, que es un poco complicado, donde en vez de ofrecer prosperidad, pareciera que más bien ofrece un sistema de que síganme los más humildes, síganme los que por ejemplo, están dispuestos a vivir con lo mínimo. Entonces, en contraposición a la parte acá, que pareciera muy importante, que para llegar a ser un juez, pues sí tengo que tener cierto recurso y cierto quizás hasta renombre. Entonces estas cosas así como que cuestan entenderlas, pero sí son bien prácticas, ¿no? así es, estimado Eduardo. Sí, lo que ocurre es que cuando ya la persona sabe de que puede contar con algo que puede facilitarle la vida, entonces trata de buscar ese medio para que su vida sea más fácil siempre, para no él esforzarse mucho. Y cuando queremos las cosas simplemente que sucedan, por ejemplo, con órdenes o disfrutar de cuando ya yo tengo los recursos, las condiciones de poder hacerlo, entonces creo que ya tengo la vida más fácil porque teniendo los recursos puedo acceder a cosas que me traen mucho placer y a las cuales yo puedo disfrutar. Y no necesito tal vez esforzarme para ganar una plata y ganando esa plata entonces tener que disfrutarla, ¿no? Porque lo tengo fácil. Entonces, cuando una persona ya está acostumbrada a ese estilo de vida, que es el caso del ejemplo del Keter, a través del comentario que usted hizo, que esa persona ya estaba acostumbrada a ese estilo de vida. Y cuando la persona ya está ligada, está muy ligada a tener este estilo de vida, a que los demás, fíjense, cuando una persona tiene recursos, tiene poder adquisitivo, tiene dinero, eh, la gente con la cual comparte su vida es gente también con nivel, vamos a llamarlo así, donde son personas que son respetadas, reconocidas, que son personas en la más alta estima de las personas comunes, y entonces viven un estilo de sociedad y de vida, bueno, en la cual ya está acostumbrado pues con esas personas. Entonces tratar de salir de ahí a algo que le gusta, a la persona le gusta estar en ese ambiente, y para decirle de que salga de ese ambiente y se vaya a otro en el cual tenga que esforzarse, no, pues, mejor, mejor simplemente me adapto nomás a lo que yo pueda adaptarme, pero no me toque mi estilo de vida, no me toque mis relaciones sociales, mis relaciones laborales, eso no me toque. Si la Torah no me toca estas cosas, bueno, yo estoy bien. Y eso, por ejemplo, es cuando las personas ya están con Torah, pero están adaptadas a su estilo de vida. Y muchas veces adaptan los mandatos de la Torah, los preceptos, los principios de la Torah, lo adaptan a su estilo de vida. Por eso Yehoshua dice de que cuán difícil es que esta persona entienda cómo Hashem gobierna este mundo y cómo debería alimentar su alma y buscar su espiritualidad. Muy difícil, porque la espiritualidad que él busca no está bajo el esfuerzo que él necesita hacer, sino bajo un nivel estándar en el cual él mismo ha establecido.
Y como él lo ha establecido, entonces para él está bien. Y si no hay mucha exigencia, entonces bueno, puede llevar un estilo de vida normal, en el cual está acostumbrado, y también puede adaptar la Torá al nivel que ha él adaptado tomar. Y Yehoshua rompe eso y dice, cuán difícil es que esta persona entienda cómo son los caminos de Hashem, cómo se manifiesta el Malkut Hashemayim, cómo se manifiesta la soberanía de Hashem en este mundo. Tiene que aprender a romper lo que él tiene de estilo de vida y dar lugar a un esfuerzo mayor incluso de lo que él tiene, de lo que él vive, de lo que él disfruta, para aprender a tener una verdadera felicidad y a tener una verdadera satisfacción a través de la Torá. Mientras no lo experimente, mientras no lo viva, no va a entender lo que es el reino de los cielos. No lo va a entender. Entonces, esa es la diferencia. Yehoshua viene y pone límites claros y rompe, dice, ¿es o no es? Directo, sin intermediario. Entonces, fíjense, y es verdad, ¿no? O sea, nosotros, hay el otro polo opuesto también, ¿no? Hay el otro polo donde simplemente tratamos de buscar simplemente espiritualidad en la Torá, pero no nos esforzamos mucho en el tema material o en el tema de nuestra realidad. Y pensamos que todo es material o necesitamos el favor del Eterno que siempre nos esté asistiendo. Y muchas veces eso no es correcto porque no da un buen testimonio. Los demás, no es bueno hacerlo de esa manera. Incluso Rab Shaul decía de que él estando como emisario, cuando iba a las comunidades a poder transmitir el mensaje de Yehoshua, si él tenía que trabajar para no pedir a los demás, él lo hacía. Él lo hacía y no trataba de que los demás lo vean con cara de, ay, no tiene, o ay, se dedica 24/7 al servicio. No, decía Rab Shaul, yo tenía que hacer mis cosas y lo hacía, no pedía de nadie nada. Incluso como Moshe Rabbeinu lo vimos esto cuando él decía, ¿acaso yo le he pedido algo a ustedes? O sea, pedí una exigencia, pedí un pago por las cosas que yo hacía de ustedes. ¿Yo les pedí algo a ustedes? No. A pesar de que, fíjense la condición de Moshe, ¿no? A pesar de cómo era Moshe, nunca pidió algo porque tal vez le faltó algo, carencia a su familia. Incluso también el profeta Shemuel, cuando a él lo estaban tomando como shoftim, como juez, él les planteó y les decía, a ver, dígame, si ustedes van a tomar esta decisión, ¿yo he tomado algo de ustedes? ¿Yo he faltado a alguno de ustedes he hablado con ustedes algo que inapropiado para poder beneficiarme? ¿Lo he hecho? Y entonces el Tanaj nos dice que ellos responden, nada, no tenemos nada contra ti. Entonces tenemos que saber también tomar este tipo de entendimiento, de percepción, de que no todas las cosas, esforzarse en la Torá nos exige esforzar. Por eso la Torá dice, de día y de noche hay que esforzarse, hay que estudiar. Por eso también, como decía, recordando lo que comentaba un rab, de que él le preguntaron, un rab gadol, un rab muy grande de Torá, un verdadero rab, le preguntaron, ¿cómo fue que usted adquirió todo ese conocimiento de la Torá y toda la aplicación del alajá que pudo impartir en su generación? ¿Cómo puede ser? Y comentaba este rab, solamente con 5 minutos. 5 minutos, pero no entendemos ¿qué significa 5 minutos? Le voy a explicar, dice rab. Todos los días, yo utilizaba 5 minutos para poder estudiar Torah, constante, todos los días. Si estaba esperando el micro, le decimos acá, autobús, y me tardaba 5 minutos, esos 5 minutos lo utilizaba para estudiar Torah. Si tenía una cita con un médico y había varios pacientes en los cuales yo tenía que esperar mi turno,
lo dedicaba 5 minutos para poder estudiar Torah. Si tenía que realizar otras actividades en la cual había un espacio de tiempo en el cual no me tocaba ejercerlo, ese tiempo lo dedicaba a estudiar Torah. Entonces, todos los días cuando él le dedicó 5, llegó a tener un nivel muy grande y muy elevado de lo que representa la Torah. Entonces, así, la Torah, por eso, la Torah, dice Rabbeinu Yehoshua, que no es fácil adquirirla. Ese tal vez nosotros también tenemos un mal concepto de que, porque tenemos información, Baruch Hashem, tenemos buena información dentro del mundo global en el cual vivimos, a través de la informática, de la comunicación global, a través de la tecnología, que tenemos información del judaísmo, de la Torá, muchas veces pensamos, que tener la Torá es fácil. Porque bueno, yo puedo ver a un rabino de por acá, me gusta su enseñanza, y voy estudiando y voy aprendiendo. Bueno, y ya después veo que tal vez no me agrada, bueno, lo desecho, y como tengo harta información, o voy sacando información por todos lados, voy compilando información. Y bueno, como ya tengo tanta información, tengo tanto conocimiento, entonces nadie me la puede charlar, pues, ¿no? Ya yo sé, ya yo sé lo que piensan los demás. Ya yo sé lo que piensan los demás, entonces nadie me la puede charlar. Entonces, pero si yo entiendo de que todo esto que estoy viviendo, estoy experimentando a través de ese conocimiento que voy adquiriendo, ya estoy dentro de la Torá y pienso que es fácil porque ya yo lo tengo del conocimiento, ahí estoy mal. Ahí estoy en un nivel limitado. Ya me puse una línea horizontal. Entonces, eso es lo que yo tengo que aprender a darme cuenta. La Torá no es fácil. La Torá demanda mucho esfuerzo. Y al que se esfuerza demasiado por adquirirla, el Eterno es fiel para poder revelarle todos los secretos que ella tiene. Y no se trata de posesiones, no se trata de condiciones, no se trata de si uno es o no es. Muchas veces se trata de cuánto verdaderamente yo estoy dispuesto a buscar mi espiritualidad, conectándome con la Torá y conectándome con la sabiduría que todos los sabios han transmitido para poder entender esas palabras. Entonces, eso es lo que me demanda la Torá. Y si yo no voy a estar ahí, Rabbeinu Yehoshua dice, no has entendido lo que es el reino de los cielos. Entonces es muy exigente, es muy exigente. Adelante, estimado. Gracias, More. Un breve comentario respecto de los bienes materiales. Yo tengo amigos acá en Cochabamba, muy buenas personas que he podido conocer a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hay un amigo que creo que se va a casar, o ya se ha casado hace 2 años. Él, por ejemplo, ha heredado de su papá 3 casas, ¿no? 3 casas ubicadas, digamos, su papá seguramente en sus tiempos ha debido comprarlas de muy joven. Entonces, él, por ejemplo, tiene 3 casas muy bonitas, ¿no? Y, por ejemplo, si él un día decidiera asistir a la comunidad, ser parte de la comunidad, no, va a ser bien difícil decirle, pues, oiga, usted deshágase de sus 3 casas, ¿no? Es algo que su padre le ha dejado. No sé cómo lo llegaría a entender. Entonces, como usted dice, hermano, mejor es que uno primero entienda la Torá y luego, en base a ese entendimiento, eh, con sabiduría adquirida, poca, mucha o en abundancia, pueda dirigir sus pasos para servir a nuestro Creador, ¿no? Pero por otra parte,
Si él tiene 3, 4 casas en su posesión, que ha sido un trabajo de su padre, nosotros por otra parte tampoco lo podemos repudiar, no le podemos decir, oye, este tiene tantas casas o no, y ni siquiera pues pone una cuota, una ofrenda para un micrófono, ¿no? Entonces no podemos también nosotros actuar de esa manera. Así que esto es un asunto bien delicado. Am, el otro día yo estaba en La Paz haciéndome unos análisis clínicos y estaba haciendo una cola el día viernes precisamente a las 10 o 11 de la mañana, ¿no? Ya me tocaba mi turno para que me vea el hematólogo. Entonces había gente con cáncer. Estaba hablando yo con una señorita que tenía un cáncer y realmente estaba pena su situación. Entonces se acerca un señor llorando y nos dice, pues no, por favor, señores, mi esposa está mal, necesito 120 bolivianos y me muestra una receta, ¿no? A todos. Y nadie decía nada, ¿no? Y yo le digo, ¿para quién es la receta? Es para mi esposa. ¿Y cuánto cuesta? 120, dice, ¿no? Entonces, y nadie podía hacer nada, tal vez, no sé, por cualquier motivo. Bueno, finalmente, después de recibir los 120, él ha salido corriendo a la farmacia, ¿no es cierto? Seguramente para él en ese momento 120 era pues lo más importante que a veces puede necesitar en su vida entera, ¿no? Así que es un tema bien delicado. Es un tema bien delicado y, y mejor es que uno entienda la Torá, que tenga en su mente, en su corazón el entendimiento y en base a ese entendimiento su servicio va a ser solamente a Hashem, no va a ser para agradar a otras personas, ni mucho menos, ¿no? También hay pastores que relatan este pasaje bíblico que dijo el hermano eh, Edibardo, y sin embargo ellos están cada año con más posesiones, ¿no? También conozco hermanos de la cristiandad que dicen, no, yo tengo 8 camiones y estoy orando para tener de una vez una flota de 12 camiones, dicen, ¿no? Bueno, cada uno en su entendimiento, pero al final tendremos el amor, el aprecio, el cariño, la empatía, la paciencia, como también Hashem tiene con cada uno de nosotros, hermano. Nada más. Así es. Fíjense, la Torá no exige que nosotros nos desprendamos de nuestro patrimonio. No es el objetivo de la Torá de que usted se vuelva pobre. Y humildad no es sinónimo de pobreza. Lastimosamente hay ese preconcepto de que humildad es que, bueno, ahí bajoneado y que te tengan lástima, pobre. No, la Torá no exige eso. Y tampoco el término anabá en hebreo para humildad no representa eso, de estar en un estado de mediocridad. Humildad es grandeza. Humildad es que cuando, a pesar de que yo no tenga las condiciones, si no las tengo, pero no pierdo mi dignidad y veo, veo que tengo un potencial y que ese potencial también lo puede tener alguien más. Y si yo puedo desarrollar ese potencial ayudando a los demás, entonces verdaderamente estoy siendo humilde para la Torá. Eso es lo que es humildad. Y también en el ámbito, si yo tengo mucho, humildad significa no menospreciar a los que no tienen, sino ayudarlos a que ellos alcancen el nivel óptimo al cual ellos están enfocados o tienen como objetivo alcanzar. Eso es humildad. Y la Torá no promueve que una persona se vuelva pobre. La Torá no promueve que una persona venda sus casas, venda sus terrenos, venda su movilidad y venda sus posesiones para poder entregársela tal vez a la comunidad o entregársela a los pobres. No, ese es un concepto ajeno a la Torá. La Torá lo que sí exige cuando dice, por ejemplo, en el Shema, cuando dice amarás a Adonai con todas tus fuerzas, o todas tus posesiones, o todo tu patrimonio, significa de que en caso de que tengas que utilizar parte de tu patrimonio para suplir una necesidad que exista entre tus hermanos o que exista dentro de la comunidad,
Si es para poder ayudarlo, a levantarlo, a que él pueda estabilizarse en su vida, es una obligación de la Torá utilizar tu patrimonio y asistir a tu hermano. En ese sentido. Pero no así para poder vender lo que yo tengo y llevarlo a la comunidad. Ese es un concepto ajeno a la Torá. El concepto es que, fíjese, incluso la persona cuando llega a casarse tiene que darle todas, absolutamente todas las condiciones a su esposa para mantenerla protegida, para mantenerla sustentada, para que no le falten las cosas y que la familia llegue a ser avergonzada o mal vista por los demás. Entonces, la Torá lo que sí le exige, más que todo al varón, es de que el varón se haga responsable de que a su familia no le falte nada y que cree un patrimonio sólido en el cual sea un buen testimonio para los demás también, en esa manera y en ese sentido. Adelante, estimado Eduardo. No se escucha, estimado. Todo procede también de la situación en el momento que se dan cada una de los pasajes. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles vemos en el momento en que Ananías con su esposa Zafira, ellos venden una propiedad y en complicidad con su esposa se quedan con parte del dinero y no lo ponen a disposición de los talmidín. Y bueno, todo esto sabemos cómo termina la historia, pues que ellos mueren y todo lo demás en ese contexto, ¿no? Porque en ese momento la primera comunidad establece pues como un sistema, podría ser socialista, donde todo el mundo ponía a disposición los bienes de todos para que todos vivieran en armonía y que no hubiera ni muy pobres ni muy ricos, sino que hubiera más o menos una equidad. De repente en una comunidad, no sé si sería el término apropiado, de que estudia Torá y donde vemos hermanos que pues de repente tienen 3 casas y por el otro lado vemos una persona que no tiene nada, siento que no tiene que ser necesariamente una ley, no tiene que ser impuesto, pero sí debe nacer de la persona al momento que yo estoy estudiando y yo me estoy llenando de lo que es la Torá, y si yo tengo y me sobra y veo otro que le hace falta, sin necesidad de que se imponga la norma o la ley, de mí va a nacer ese, quizás sería como ese rúa que me constricta y me dice, oye, tengo demasiado, puedo comer 3 y 4 veces al día y hacer cosas con mi dinero que otras personas no tienen nada, pues ¿qué me cuesta dar un poco? O sea, y el dador alegre, como dice la escritura más adelante, que el Eterno se complace en el dador alegre. No lo estoy dando porque está un código de ética que se me impone y que tengo que dar porque si no voy a ser castigado, sino que estoy dando porque me nace, porque mi corazón y mi ser se sienten contentos al dar. Y muchas veces a nosotros nos ha pasado eso, pues que incluso a veces uno está deprimido y se siente mal porque se siente como que vive en un mundo y que somos tan pequeñitos y no podemos hacer nada frente a las necesidades de tantas personas. Pero de repente en el momento en que en la calle me encuentro con alguien que está pasando una necesidad y que yo le doy un apoyo y que quizás no estoy cambiando el mundo, pero para esa persona que está pasándola mal y le estoy dando el apoyo, al ver ese hecho, sin que esa persona me lo agradezca, sin que nadie me diga nada, sin que vaya a tener recompensas futuras, el solo hecho de que yo en la calle me haya encontrado con esa persona, ya sea amigo o no sea amigo, conocido o que estudie Torah o no estudie Torah, pero el solo hecho de tener ese roce con esta persona me llena a mí y me da también motivos para seguir adelante y trabajar y pues tener recursos, porque de esa manera me da
satisfacción saber que estoy en el mundo y que en este mundo mi aporte puede ser necesario para ayudar a los demás. Por ejemplo, yo estuve en un tema de un años atrás que me sentía muy deprimido y a veces yo decía, sentía que no tenía una función en el mundo y que estaba aquí por estar y que no veía en qué o qué cosa pasaría si yo estoy o no estoy en este planeta y desaparezco o muero, no habría ningún cambio. Pero entonces, a la larga, fui viendo situaciones en las cuales de una manera u otra llegaban a mí y entonces yo después lo entendí y decía, estaba pensando egoístamente solamente en mí, pero ¿qué hubiera sido de esta situación o de aquella situación o de esta persona o de aquella si yo no hubiera estado? Quizás sí hubiera resuelto de otra manera, pero quizás uno le hizo el camino más dócil al hermano. Entonces digamos que nos necesitamos mutuamente, todos. Ya sea el rico necesita de la persona humilde, el humilde de repente necesita del rico, y al final es como un engranaje en el mundo donde todo se compensa una cosa con otra. O sea, no todos van a ser ricos, ni todos van a ser pobres, no todos van a tener salud, ni todos van a estar enfermos, pero el balance de todo este compendio de situaciones es lo que nos hace a cada ser humano pues estar vivos y que nos necesitemos mutuamente y que podamos sentir la satisfacción de estar en el mundo. Pero siempre el hecho de que va a haber personas que no heredan nada y que van a venir a un mundo donde van a tener que sufrirla y pasarla difícil en comparación con otros que van a nacer en cuna de oro y que van a tenerlo todo, esa situación va a estar y no podemos hacer nada por cambiar ese hecho. Pero sí podemos tratar de ver por qué estamos donde estamos y cuál es la función que tenemos donde estamos, y de allí pues partir para empezar a aplicar todo lo que estamos estudiando. Todo arroba. Baruch Hashem, es así, en verdad es así. Nosotros tenemos que ver los contextos, porque nosotros sabemos que todas las condiciones son diferentes, ¿no? Las condiciones de las personas son totalmente diferentes y entonces esto vaya a depender ya de la conciencia misma, de cómo la persona ve, de acuerdo a lo que ella tiene, de acuerdo a lo que ella puede dar, de aquello a lo que ella puede establecer o no establecer con respecto a su familia para otorgar o no otorgar. Son totalmente diferentes los contextos, diferentes las condiciones en las cuales se pueden llegar a poder cumplir con el ayudar o asistir a los demás. Pero fíjense, el punto está cuando una persona sí tiene. Es el tema de análisis, ¿no?, que estábamos tratando. Tratamos a través del caso que presentaba, por ejemplo, de Yehoshua, de esta persona que es adinerada, que tiene las condiciones. Y Yehoshua le dice que se lo entregue a los pobres, que se lo entregue a las personas que están teniendo carencia y que después de entregar eso, que lo siga. Ahora, la pregunta, como dijimos, o como se explicó hace ratito, era, ¿acaso esta persona o este hombre con el cual se había presentado ante Yehoshua tenía que dejar todo su patrimonio y entregárselo a los pobres? No, no era ese el sentido de Yehoshua, decirle, volvete pobre, entregalo todo a los pobres, o sea, volvete uno de ellos y seguime, porque yo también ando con los humildes, ando con los sencillos, ando con los pobres. No es ese el sentido que Yehoshua estaba transmitiéndole a esta persona. El sentido con el cual le estaba hablando era que aprenda a esa persona a desligarse de esta conexión fuerte que tiene con su riqueza, y que si tiene que dar parte de lo que es su patrimonio para poder asistir y ayudar a los demás, que lo haga, porque abriendo esa brecha, entonces va a dar lugar
cuando Yehoshua trata de transmitirle palabras de Torah, a que él las pueda entender, las pueda captar y las pueda vivir a través de su condición de vida que tiene. No que cambie su estilo de vida, porque el Eterno, si le dio patrimonio, porque nosotros sabemos, como dijo Eduardo, hay personas que nacen en cuna de oro. O sea, hay personas que nacen con condiciones económicas. Y no siempre es que las personas que tienen las condiciones tienen que volverse pobres para aprender Torah. No es así. Muchas veces las personas tienen que aprender a poder depender siempre de Hashem. Ese es el punto. No importa la condición en la cual la persona esté. No importa si es pobre o no importa si es rico. Si la dependencia es Hashem, no va a haber el punto en el que diga, ay, me está afectando lo que tengo. Porque lo primero que va a haber es en qué Hashem me ha dado, cómo me está retribuyendo Hashem y cómo yo puedo retribuir de acuerdo a lo que yo, o de acuerdo a lo que la Torah me exija que yo puedo retribuir. Así como Yehoshua también lo explicó, si a una persona le ha dado mucho, mucho también le puede exigir. Es decir, si una persona tiene bastante, entonces no sería correcto que dé migaja. Eso es algo que reclamaba también Yehoshua cuando se presentaban las personas al alfolí y entregaban, dice los talmidín, que entregaban solamente la sobra, aunque era bastante, pero era sobra, poquito, solamente lo que a ellos no, ya separaban, pero no le afectaba en el tema de su riqueza, de su dominio, de su poder. No los desvinculaba porque simplemente ya separaban una parte que consideraban insignificante, pero bueno, como estaban cumpliendo con la Torah, se sentían bien. Y eso es lo que Yehoshua decía, no es correcto lo que están haciendo. Están faltando a la Torah con esa actitud. Están faltando a Hashem, deshonrando a Hashem con su actitud. No es correcto, les decía Yehoshua. Entonces, una persona cuando tiene las condiciones tiene que aprender a depender de Hashem. Y tiene que ser agradecido con Hashem. Si Hashem lo ha puesto en esa situación, entonces tiene que saber de que su situación puede ser la bendición de los demás. Y así luego va a entender de que esa acción, el ayudar a los demás, va a ser su propia bendición. Porque como dicen los sabios del pueblo de Israel, más que lo que el rico hace por el pobre, es el pobre lo que hace por el rico. El pobre le está dando la oportunidad de que el rico pueda cumplir mitzvot, mandamientos. Es por medio del pobre que el rico puede expresar al Eterno que puede ser fiel, que ama la Torá, que puede cumplir los mitzvot, porque se está despegando de que algo le pertenece a él. Y es ahí donde verdaderamente se mide a la persona en ese sentido, en la persona que tiene las condiciones. Ahora, ¿por qué es difícil? Porque esta persona es difícil que tome estas decisiones que estamos hablando. Es difícil que se le pase por la cabeza pensar en los demás cuando él tiene muchas prioridades o muchos objetivos o metas por disfrutar en la vida, porque tiene harto dinero y tiene para poder disfrutarlo. Entonces, fíjense cómo su destino que él va a trazar va a estar de acuerdo a la satisfacción temporaria y material de acuerdo a las condiciones que él puede gastar. No va a estar enfocado en, puedo llegar a asistir, tengo mi dinero, lo puedo utilizar a poder ayudar a alguien más que lo necesita. Porque esa conciencia para el ser humano se la da la Torah a la persona. Y si la persona no tiene Torah, nunca va a ser consciente de esta verdad. De decir, lo que tengo no es simplemente para mí, porque sí, yo puedo utilizarlo para mí, porque el Eterno me lo otorgó, Baruch Hashem. Pero también puedo yo distribuirlo, o puedo compartirlo, y esa satisfacción va a ser mucho mayor de lo que yo puedo disfrutar a través del gasto que puedo tener de esos bienes, de esos recursos. Entonces, esto es lo que la Torah hace. La Torah despierta la neshama de la persona.
lo hace consciente de ver no solamente su realidad, sino ver una perspectiva espiritual elevada de su alma, de la parte interior de ella. Cuando la persona entiende esto, es capaz ya de decir, lo que tengo ahora sí lo puedo llegar a compartir, sí lo puedo llegar a utilizar de otra manera. Entonces, por eso dice Yehoshua, cuán difícil es que una persona quiera dejar todo el disfrute de su vanidad para poner en práctica la Torah. Ahí está el punto. Entonces, eso es lo que la Torah intenta transmitir, intenta hacerle entender a la persona, de que siempre tiene que ser agradecido con Hashem y tiene que estar feliz y contento con la parte que le tocó. Porque no puede obtener ni más ni menos porque es el Eterno que lo tiene todo supervisado. Una persona no recibe ni más ni menos, aunque haga el triple de su esfuerzo, por lo que ya se le ha decretado. Y si recibe un poco más, entonces el Eterno, como es justo, va a hacer cuentas a través de sus transgresiones, de la transgresión que él haya cometido, y le va a quitar todo ese esfuerzo que él acumuló. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que estamos en ese nivel óptimo, al cual deberíamos aspirar siempre? Es cuando siempre estamos evaluando si estamos cumpliendo los misbot o no lo estamos cumpliendo. Recuerden la parashá Re. Si ustedes cumplen los misbot, verajá. Si no los cumplen, que la maldición. Entonces, esto es lo que la Torá plantea y le presenta al ser humano. Le da un nuevo sentido a su vida, una nueva perspectiva a su realidad. Le abre la conciencia y lo despega, lo despega de su egoísmo y lo hace como en un principio, como el Creador mismo lo llegó a crear en el principio. Ser dependiente de su Creador y ser proveedor, o sea, ser el que pueda administrar lo que el Eterno le ha proveído. Eso es lo más importante de lo que la Torá viene a transmitir. Eso es lo que Yehoshua resaltó y exigió para aquellos que están conociendo la Torá o aquellos que ya viven la Torá, pero ese es el nivel de estándar que exige la Torá. Ahora, ese es el nivel nosotros que tenemos que llegar a anhelar, que tenemos que esforzarnos por tener. Obviamente, en el proceso vamos a ir creciendo de a poquito, pero tenemos que tener ya un nivel al cual Yehoshua dice, hasta aquí tienen que llegar para poder verdaderamente entender la voluntad de Hashem, manifestada en este mundo, lo que él llama reino de los cielos. Bueno, entonces por eso es muy importante el estudio de la Torá, porque nos abre la conciencia y nos despierta el alma, la Neshama. ¿Alguna pregunta más o algo que tal vez quieran complementar? Bueno, si no hay algún comentario más, alguna participación más. Bueno, la verdad que no hemos avanzado mucho de la para allá, pero dimos algunas pautas muy interesantes con relación al Keter y algunos temas, algunos principios básicos y fundamentales que la Torá presenta para el pueblo de Israel. Bien, entonces hasta aquí sería mi participación. Si tal vez alguno de ustedes tuviera algo más que aportar en este estudio, adelante. Si no, bueno, conmigo hasta aquí. Le agradezco por su tiempo y por dar la oportunidad de poder brindar este estudio. Bueno, creo que todos los tienen apagados su micrófono, no se lo escucha. Pero bueno, entonces tenemos también el jueves poder seguir estudiando. El Eterno permita que podamos avanzar un poco más acerca ya de la para allá. Y bueno, que el Eterno pueda bendecir su vida y que pase también una buena noche. Shalom, bendiciones para todos. Shalom, shalom, muchas gracias.
Shalom, shalom, hermanos.